Los líderes de la OTAN arrancaron este jueves una reunión de 2 días en Praga. Sobre la mesa está especialmente la cuestión de dar o no permiso a Kiev para usar el armamento de la Alianza Atlántica contra objetivos en Rusia. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Ucrania pide ayuda a la OTAN para protegerse de los ataques aéreos de Rusia. El reclamo genera controversia en la alianza militar que desde hoy se reúne en Praga. Rusia acusa a Occidente de incitar a la ex República Soviética a prolongar el conflicto. Israel intensifica los bombardeos en el norte y oeste de Rafah tras anunciar que controla el corredor Filadelfia. Varios edificios fueron destruidos en el este de la ciudad. Egipto, un mediador clave en el conflicto, rechaza las afirmaciones de que en la zona hubiera túneles de contrabando. Y en México asesinan a otro candidato a alcalde en el cierre de su campaña, José Alfredo Cabrera, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Mientras comienza un periodo de reflexión de 3 días antes de los comicios presidenciales del domingo, los más grandes del país. Los ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen hasta mañana en Praga, donde se espera que se discuta la ayuda militar a Ucrania. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken también se encuentra en la capital de la República Checa. Allí tendrá que enfrentarse a las presiones de otros países miembros de la alianza que tratan de lograr que Estados Unidos permita a Ucrania usar armamento occidental para atacar objetivos en territorio ruso. Ucrania también requirió a la OTAN más ayuda para proteger su espacio aéreo, alertando de que no tiene los medios suficientes para defenderse de los misiles y drones rusos. Las sirenas sonaban en Kiev el año pasado mientras la defensa antiaérea neutralizaba casi por completo un ataque ruso. Los misiles rusos continúan en la actualidad golpeando objetivos por toda Ucrania, también en el puerto de Odesa, en el suroeste del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a la OTAN que instale un escudo de defensa aérea que proteja la totalidad del territorio de los misiles rusos. En una entrevista con el New York Times, Zelensky dijo: "Mi pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos derribarlos? ¿Es defensa? Sí. ¿Es un ataque a Rusia? No". Los misiles tierra-aire Patriot de fabricación estadounidense son caros, pero eficaces. Algunas versiones tienen un alcance de más de 100 kilómetros. Actualmente hay misiles Patriot desplegados en países de la OTAN como Polonia y Rumania que limitan con Ucrania. Un escudo antiaéreo de la OTAN podría proteger partes del oeste de Ucrania, incluida Odesa, pero la capital, Kiev, quedaría fuera de su alcance. Los partidarios de esta propuesta afirman que permitiría a Ucrania concentrar sus recursos en el frente. Aunque algunos políticos alemanes apoyan la idea, el gobierno la descarta por ahora. Bueno, el tema ha sido seguido muy de cerca por la periodista María García Sornosa, experta en política europea. María, países como Estados Unidos, Alemania o Italia se niegan a que Ucrania lleve a cabo ataques fuera de sus fronteras con sus armas. ¿Cómo avanzan las negociaciones en este punto? ¿Siguen las diferencias? Sí, Silvia, es un debate que avanza y que va tomando forma porque cada vez son más los países que ven con buenos ojos que Ucrania utilice armamento donado por Occidente para atacar en territorio ruso. Así lo han expresado públicamente más de una docena de países, entre ellos grandes como Francia, Lituania, Polonia o Dinamarca. Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza, y también Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, se han mostrado a favor de esta iniciativa, pero en cualquier caso se trata de una decisión que debe tomar de forma unilateral cada Estado miembro. Es un debate que genera tensiones y divisiones tanto en el seno de la Unión Europea como también de la OTAN. Hay dos bloques enfrentados, hay unos bloques de países que creen que ha llegado el momento de levantar estas restricciones para que Ucrania pueda competir en igualdad de condiciones sobre el terreno con Rusia, especialmente en un momento en el que las tropas rusas están realizando avances en la región de Kharkov, pero hay otros países como Estados Unidos o Alemania que creen que esta decisión entrañaría demasiados riesgos. Vladimir Putin, el presidente ruso, ya se ha expresado y ha advertido de graves consecuencias si Occidente da finalmente este paso, pero también es cierto que hemos visto al inquilino del Kremlin en cualquier paso que ha dado Occidente advertir de graves consecuencias, la última vez cuando los países aliados entregaron los primeros cazas de combate F-16 a Ucrania.
Así es. Bueno, ¿y qué más estudia la OTAN en su ayuda a Ucrania? Sí, Silvia, el que comentábamos no es el único tabú que ya está cayendo, porque Francia está estudiando enviar instructores para entrenar a los soldados ucranianos allí a territorio ucraniano. Pero en estos momentos los aliados lo que debaten son las necesidades más apremiantes para el ejército ucraniano, es decir, el envío de más defensas antiaéreas y también de más munición. Y todo coincide en un momento en el que el presidente Zelensky ha dado una gira por varias capitales europeas. Por ejemplo, España ha anunciado un nuevo paquete de 1.000 millones de euros y también Bélgica ha anunciado que entregará a las tropas de Kiev más cazas de combate F-16. También en este momento los 32 aliados debaten enviar a Ucrania un fondo de hasta 100.000 millones de euros para los próximos 5 años. Esta decisión se tomará y se formalizará en la cumbre de julio en Washington, aunque de esta cita no se espera que la Alianza Atlántica abra la puerta a que Ucrania se convierta en el país aliado número 33. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Un placer. Vamos con otro conflicto. Israel intensificó este jueves sus ataques contra la ciudad de Rafah en el sur de Gaza, un día después de anunciar la toma de un importante corredor en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Testigos reportan intensos bombardeos y combates en Rafah. Un portavoz israelí aseguró que sus fuerzas han matado a unos 300 combatientes palestinos con la ofensiva en Rafah que arrancó a comienzos de mayo. Israel defiende que la operación busca terminar con la milicia radical Hamas. Las rutas clandestinas del llamado Corredor de Filadelfia entre Gaza y Egipto servían para el contrabando de armas y para mantener con vida a Hamas, así lo señaló el portavoz israelí. Y Hamas se declara dispuesto a llegar a un acuerdo completo que incluya el intercambio de rehenes y prisioneros si Israel pone fin a la guerra en Gaza. Pero justo ayer, autoridades israelíes dijeron que el conflicto podría extenderse hasta finales de año. El periodista Mikel Ayestarán nos habla de las reacciones tras la toma del corredor Filadelfia. Israel no conoce líneas rojas en Gaza y lo vuelve a demostrar con la toma del corredor Filadelfia, una zona fronteriza que separa Egipto de la franja. Al comienzo de la guerra, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró claramente que el corredor debe estar en nuestras manos y bajo nuestro control, y cualquier situación diferente no será aceptada por Israel. Y 8 meses después, sus tropas han logrado el objetivo. Este movimiento preocupa y mucho en Egipto, ya que con la presencia militar israelí en el corredor, donde se encuentra el paso de Rafah, queda separado de Gaza y por eso en Cairo lo califican de seria amenaza a las relaciones entre ambos países, según las declaraciones de Dia Rashwan, el jefe del Servicio de Información del Estado egipcio. Los mandos militares israelíes hablan de control táctico y sin tropas sobre el terreno a lo largo de este corredor que tiene 14 kilómetros de largo por 100 metros de ancho, y estas declaraciones israelíes tienen la intención de demostrar que no están violando los acuerdos de seguridad. Daniel Hagari, el portavoz militar israelí, ha dicho que la zona era el tubo de oxígeno de Hamas y había sido utilizada por el grupo armado palestino para contrabando de municiones. Los militares aseguran haber encontrado 20 túneles en esta zona y la tensión es muy grande en la frontera, donde ha habido incluso intercambio de fuego entre las tropas de Israel y las del país vecino, y 2 militares egipcios han muerto. Y vamos ahora directamente a la economía. Rosa Casals, Estados Unidos, ¿no? Sí, pero no con muy buenas noticias, Silvia. La economía estadounidense pierde fuerza en pleno año electoral. De enero a marzo, el Producto Interno Bruto aumentó en tan solo un 1,3% anual, según primeras estimaciones. El Departamento de Comercio publicó una revisión a la baja este jueves. La política de altas tasas de interés de la Reserva Federal está frenando la economía de Estados Unidos. La Reserva Federal intenta contener la inflación con una estricta política monetaria. Sin embargo, la inflación sigue siendo persistente. Por lo tanto, los mercados financieros no esperan una reducción de las tasas de interés hasta septiembre como mínimo. Y es muy probable que el ánimo de compra de los consumidores estadounidenses siga siendo limitado si los precios siguen aumentando debido a la inflación. El PIB creció a un ritmo más lento de lo previsto. Nos vamos hasta Nueva York en busca del análisis. Ana Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La economía de Estados Unidos pierde fuerza. Vemos, ¿cuál es la causa principal?
Pues el menor impulso con el que se empezó el año se debe sobre todo a un menor consumo por parte de los hogares. En la primera estimación, el crecimiento del gasto del consumidor era de una subida del 2,5%, ya por debajo del 3,3% del último trimestre del año pasado. Pero con los nuevos datos que se han obtenido ahora, ese porcentaje es ahora aún más bajo, se queda en el 2%. El gasto de los consumidores es crucial porque es responsable de 2/3 del PIB y hay señales de agotamiento, sobre todo por las persistentes altas tasas de interés para luchar con una inflación aún en crecimiento y que ha dejado los precios muy altos, algo que pasa factura, igual que pasa factura el hecho de que se hayan acabado los ahorros que se acumularon durante la época del COVID y que estén subiendo las deudas en las tarjetas de crédito. También ha bajado un poco el peso del gasto del gobierno federal y eso ha terminado de rebajar un poquito el PIB. Ahora bien, ¿hay preocupación? ¿Se ven síntomas de recesión? No. La economía se enfría, pero hay datos positivos. Hay más inversión de empresas y hay más inversión residencial. Hay solidez dentro de la economía de Estados Unidos y, de hecho, es bastante notable que, a pesar de las altas tasas de interés, aún se mantenga. Mañana se conoce el dato de inflación al que más atención presta la FED, el índice de precios PCE. ¿Podemos esperar alivio en el frente de precios? Se espera que haya algo de alivio, pero que venga en pequeñas dosis, que sea muy moderado. Los analistas esperan que haya una subida del 0,3% del PCE de abril, cifras que, como dices, conoceremos mañana y que se queden en el 0,2% en la lectura subyacente, la menos volátil, la que elimina los precios de los alimentos y de la energía. Eso dejaría la lectura interanual en el 2,7%, muy cerca del objetivo de la Reserva Federal, que es del 2%, pero de momento no hay nadie que vea con mucho optimismo que vaya a haber una rebaja de tasas de interés antes de septiembre. No se cuenta con una ni en junio ni en julio, que es cuando va a haber reunión de la Reserva Federal. Aún hay costes muy elevados, como los de la vivienda, como los de los seguros de autos. Hoy el presidente de la Reserva Federal de Nueva York dice que la inflación sigue siendo muy alta. Mañana lo vemos con más detalle. Muchísimas gracias por el momento, Ana. Saludos. Gracias, Rosa. El precio del petróleo bajó ligeramente, arrastrado por las sombrías expectativas en los mercados financieros. Si la economía no funciona bien, baja la demanda de petróleo. Si analizamos el año en su conjunto, el precio del crudo sigue claramente al alza. Por supuesto, esto se debe a la oferta limitada en los grandes países productores. Este fin de semana, unos 20 países miembros de la OPEP sostendrán una reunión virtual para decidir si la oferta se mantiene. No se esperan cambios significativos. La mayoría de los observadores dan por sentado que los países productores de petróleo mantendrán sus restricciones de producción en el segundo semestre de este año. Desde inicios de 2024 se han producido 2,2 millones de barriles de petróleo menos al día, bajo el supuesto de que eso hará subir el precio. En Argentina, el gremio que agrupa a los maquinistas de los ferrocarriles realiza una inusual protesta este jueves que ha generado retrasos y cancelaciones en el servicio. Los trenes circulan a solo 30 kilómetros por hora. Los maquinistas exigen que sus salarios se ajusten a la inflación para no perder poder adquisitivo y han advertido de que, de no llegar a un acuerdo, realizarán un paro de 24 horas el próximo 4 de junio. Desde el sindicato denuncian además que se ha aplicado un recorte de casi un 60% al presupuesto asignado a ferrocarriles y que faltan repuestos e insumos básicos para el servicio. Y seguimos en la región, Silvia. Seguimos en la región, pero en México, porque comienza este jueves un periodo de reflexión de 3 días antes de los comicios presidenciales del domingo, los más grandes, por cierto, de la historia del país. Al cierre de la campaña, México ha registrado una cantidad de ataques contra candidatos y personas de sus entornos cercanos, caso de asesores, suplentes e integrantes de sus equipos de campaña. Justo este miércoles asesinaron a José Alfredo Cabrera de la coalición Fuerza y Corazón por México en Guerrero, en el suroeste del país. Estas imágenes muestran los segundos previos al ataque contra Alfredo Cabrera. Su agresor fue abatido poco después. Con Cabrera son ya al menos 23 los candidatos asesinados desde que arrancó el proceso electoral en septiembre de 2023, según datos oficiales. Otras organizaciones hablan de hasta 30 y 40 asesinatos.
Las cifras suben por encima de 200 si se incluyen homicidios de funcionarios o exfuncionarios, políticos o expolíticos, familiares y las llamadas víctimas colaterales. Y se sigue multiplicando si se incluyen otras agresiones y amenazas a la integridad. La violencia, no solo la que se ejerce contra los políticos, ha sido uno de los temas centrales de la campaña. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza que reúne a los partidos tradicionales PRI, PAN y PRD, prometió en su acto de cierre en Monterrey que la situación cambiará si llega a la presidencia. 186,000 personas asesinadas, 50,000 personas desaparecidas. Ustedes lo están viviendo aquí en León. 12,000 niños asesinados, 40,000 jóvenes asesinados. Ese es el resultado de una estrategia de seguridad donde los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos. Se acabó. Abrazos y no balazos es lo que había pedido el aún presidente Andrés Manuel López Obrador. La candidata de su partido Morena y favorita en las encuestas, Claudia Sheinbaum, prometió ante la multitud que llenó el Zócalo en el centro de la Ciudad de México para su acto de cierre que llevará más lejos la estrategia de seguridad de su gobierno y avanzará hacia el fin de la impunidad. No se trata de mano dura, de guerras o de autoritarismos, sino de justicia. Atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia, investigación y coordinación serán los ejes de la estrategia de seguridad. Los críticos del presidente le recuerdan a menudo que su sexenio se cierra con un récord de asesinatos acumulados. AMLO defiende que ha frenado la tendencia ascendente de los mismos y reducido otros delitos violentos con una estrategia de seguridad centrada en combatir la pobreza y la marginación como raíces del narco. De ahí nacen muchos de los programas sociales a los que algunos analistas atribuyen la popularidad de más del 60% con la que deja el cargo. Unos programas sociales que Sheinbaum ha prometido continuar y que podrían ser decisivos para los resultados del 2 de junio. Pero México no solo escoge este domingo presidente, en la campaña en disputa están también más de 20,000 cargos públicos entre senadores, diputados, gobernadores, regidores locales. En Ciudad de México, el oficialista Morena apuesta por una continuidad de gobiernos progresistas de la mano de Clara Brugada. Es una economista, 2 veces diputada federal, que logró mejorar la zona más poblada de la capital mexicana, la alcaldía de Iztapalapa. Redujo casi a la mitad los homicidios dolosos y los feminicidios. Mujer luchadora y leal. Así consideran a Clara Brugada sus allegados. La candidata oficialista a la Ciudad de México ha sido por 2 periodos diputada federal y su último puesto fue como alcaldesa de Iztapalapa, la zona más poblada e históricamente violenta de la capital. Logró reducir casi a la mitad los homicidios dolosos y feminicidios. Pues experiencia de gobierno, goberné la 1/4 parte de la ciudad, pero la parte con mayores desigualdades, con mayores retos y complicaciones, y salí muy bien. Un proyecto de gobierno que lo di a conocer el 1 de marzo. Mis contrincantes tienen propuestas publicitarias. Entre las propuestas de la representante de Morena destacan la escuela a tiempo completo, casas de salud preventivas, hacer una ciudad feminista con mayor alcance contra la violencia de género, el programa Mercomuna con el canje de vales para productos básicos, la rehabilitación de 11 fuentes de abastecimiento de agua y mejoras en otros sistemas, así como remodelar líneas de metro y construir 5 nuevos cablebuses. Para mí lo más importante es la del transporte. Sobre todo también el apoyo que hay en todo lo de las viviendas, que empiecen a existir más propuestas para cada uno de nosotros, mejores oportunidades. Pues he hecho las autopistas, el transporte, el cablebús principalmente. Hoy se ve la diferencia en Iztapalapa, te lo digo porque ya tengo mucha familia, ¿sí? Y sí ha progresado Iztapalapa y la delincuencia ha bajado. Pues simplemente el apoyo a todo
territorio para todos nosotros, para la gente, para los trabajadores, para todos, la seguridad con que ella habla, todo. La economista de 60 años ya implementó alguna de estas iniciativas en Iztapalapa, sobre todo a través de espacios como las Utopías y las Casas Violeta. Pero la inseguridad sigue siendo una prioridad. Pretende utilizar la inteligencia artificial y drones para su prevención y enfocarse en los asaltos en el transporte público. Voy a instalar el Consejo de Estrategia de Seguridad, donde estoy invitando a Marcelo Ebrard, a Omar García Harfuch, a Ernestina Godoy, que sean mis consejeros, del primer corredor de mujeres libres y seguras de la Ciudad de México, de un conjunto de 1000 kilómetros que vamos a iluminar. Una de sus debilidades es la falta de conexión con la clase media o media alta por su carrera en zonas más humildes y por su fuerte arraigo en Morena. Fue elegida por sus bases, pero su imagen no tiene tanta proyección entre otros sectores. Además, representa la continuidad a 27 años de gobiernos izquierdistas, como indica la politóloga Carolina Gilas. Pues lo que difícilmente permite presentarte como una candidatura novedosa, como una fuerza política novedosa. Pues Clara Brugada claramente gana la designación, la nominación por el apoyo de las bases en la Ciudad de México, pero también por ser la que cuenta con el favor o que esa relación fuerte con el presidente de la República. El oficialismo presume una ventaja de más de 10 puntos y da por ganada la elección, pero Brugada pide una amplia movilización para evitar sorpresas. El presidente López Obrador aseguró en febrero que la Ciudad de México se ha venido derechizando. Lo demostraron las ajustadas elecciones locales de hace 3 años. Para mantener este bastión progresista, la candidata del oficialismo es Clara Brugada, la preferida por el núcleo duro de Morena. Bueno, y también para la alcaldía de Ciudad de México se presenta el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Santiago Taboada, quien se aventuró a asegurar que el domingo festejará su eventual triunfo en el Ángel de la Independencia, donde inició su campaña y la cerró en los últimos minutos del miércoles. Taboada es un joven abogado con resultados al frente de la próspera alcaldía Benito Juárez, pero está salpicado por el caso del cártel inmobiliario, una trama de corrupción. Entusiasta y cercano, así describen a Santiago Taboada quienes lo conocen. El candidato opositor a la Ciudad de México fue diputado federal y su último cargo fue como alcalde de la Benito Juárez, la alcaldía capitalina con mayor desarrollo humano del país. Un logro que se atribuye, aunque este sector siempre ha estado a la cabeza de México desde el año 2000. Yo goberné 6 años una parte de la Ciudad de México, en donde hoy es la más segura del país, en donde tiene la mejor calidad de vida, en donde logramos hacer una diferencia, insisto, en un espacio en el que gran parte de la Ciudad de México conoce, se mueve, visita. La coalición conservadora del PAN, PRI y PRD presenta a este joven abogado como el cambio tras casi 3 décadas de gobierno de izquierda en Ciudad de México. Entre sus propuestas destacan reactivar las guarderías o estancias infantiles, escuelas a tiempo completo, médicos a domicilio, mayores espacios seguros y un salario para las mujeres, mejorar el metro, atraer inversión extranjera, la regeneración de ríos y mantos acuíferos para resolver la escasez de agua. Principalmente que van a volver las estancias. Como madres de familia necesitamos tener a nuestros hijos bien cuidados y protegidos. También nos prometió lo del salario rosa y eso se me hace algo magnífico, y el médico en tu casa. La recaudación de agua a través de captación de agua pluvial. Es una de las propuestas más importantes de Santiago. Va a renovar todas las escuelas de la Ciudad de México que están abandonadas y principalmente que va a generar el salario rosa para las mujeres. Porque trae buenas propuestas, viene a traer todos los apoyos que nos quitaron a nosotros los jóvenes, el salario rosa, y pues es lo que ocupamos, estancias infantiles nuevas, escuelas de tiempo completo para nuestros hijos. Su principal objetivo es reducir una inseguridad al alza en los últimos años, con el aval de haber convertido la alcaldía que gobernó en la más segura del país. Para ello, Taboada propone el uso de tecnología con el análisis de datos y la profesionalización policial.
Primero, regresar el tema de proximidad. Vamos a regresar los cuadrantes, los microcuadrantes. Vamos a pasar el C5 de la Ciudad de México a manos de la Secretaría de Seguridad y vamos a crear un grupo especial para atacar la extorsión en la Ciudad de México. Una de sus debilidades es la falta de conexión con la clase popular capitalina por su perfil y trayectoria. Además, arrastra el lastre del llamado cártel inmobiliario, una trama de especulación y corrupción en construcción de vivienda por el cual el candidato ha sido señalado por la Fiscalía por el desvío de dinero. Aún así, todavía no ha sido inculpado y existe cierta intencionalidad en la investigación comandada por el gobierno oficialista, según la politóloga Luz María Cruz. No se le ha podido comprobar nada que lo tenga al menos en un proceso judicial. Entonces, bueno, personajes del PAN sí están incluso encarcelados por temas relacionados con este cártel inmobiliario. En las encuestas está 11 puntos por debajo de su principal competidora, Clara Brugada, de Morena, pero Taboada y el bloque conservador confían en remontar esa diferencia. Tras 27 años de gobiernos izquierdistas en Ciudad de México, la coalición conservadora busca arrebatar a la capital una plaza que, junto a un mayor número de diputados en el Congreso, permitiría a la oposición hacer frente y dar equilibrio a una muy probable presidencia de Claudia Sheinbaum. Y las autoridades de Islandia informaron de una nueva erupción volcánica en el país, una fisura geológica de cerca de 1 kilómetro de largo en el suroeste de la isla. Empezó a vomitar lava este miércoles. Se trata de la 8ª erupción en la región en los últimos 3 años. La zona está básicamente deshabitada, pero la lava forzó la evacuación del famoso balneario geotermal de Laguna Azul, así como de un pueblo pesquero aledaño. Y el trofeo de la Liga de Campeones ha llegado a Londres para la final del sábado. El Borussia Dortmund alemán se enfrentará al Real Madrid español. John Obi Mikel, ex jugador del Chelsea, mostró el trofeo a los aficionados en Trafalgar Square. El alcalde de Londres, Dick Khan, inauguró allí la zona de aficionados, una de las 5 que hay en toda la ciudad. Los seguidores de ambos equipos también han empezado a llegar a la capital británica. Se espera que más de 50.000 acudan a la final en el estadio londinense de Wembley. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.